Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy me ha apetecido hacer este video de pie. Em, a ver, no sé por dónde empezar. Em, Siempre noto una resistencia cuando vengo como a contarles como sobre mi experiencia personal, pero sé que es un pensamiento, ¿no? Como todo. De manera que acá en vivo y en directo, pues van a acompañarme a sentir esta resistencia, ¿cierto? Es un juicio que hice en algún punto y para algunos puede llegar a sonar familiar, que es como estar en el presente no significa que no vaya a mi pasado, porque igual siempre estoy en el presente. Y aunque piense sobre el pasado, pues eso es lo que estoy haciendo, pensando sobre el pasado, pero siempre lo estoy haciendo desde el presente. Entonces, si eso queda claro, pues no pasa nada. Pero me gusta que me pase esto porque puedo hablar desde esa experiencia, como no creamos que estar presentes es no sentarnos a hablar del pasado, es que cuando hable pueda observar que estoy hablando del pasado, porque hay un punto de no conciencia de esto donde surge una sobreidentificación con lo que estoy contando y bueno, acá pasan cosas que son neutras, no pretendo juzgarlas. De hecho, pues daría el mensaje de que no tenemos que juzgarlas. Por el contrario, podemos abrazarlas, sí, podemos aceptarlas. Y es que cuento algo, un proceso de mi vida y de repente veo que emerge una emoción. Según qué tan recapitulada tenga yo mi vida, según qué tanto yo haya ahondado en mi experiencia, qué tanto yo me haya permitido ver mi pasado sin miedo, sacar todo lo que estaba debajo de la cama, debajo del tapete, según qué tanto yo me haya permitido, pues cuando vuelva a esos lugares a través de contar la historia, pues ya no va a haber dolor, porque en últimas lo que hemos hecho es no querer sentir aquello que se sintió, que en realidad cuando uno lo mira, uno dice, es tan simple, se trata de sentir y el sentir libera. Esa sería la conclusión de básicamente una comprensión cognitiva de lo que es el sufrimiento humano. Ahora, en la práctica es distinto. Entonces, haciendo esto como una introducción para contar mi historia, digamos que probablemente hoy cuente mi historia de una manera y si mañana vuelvo y la cuente de otra manera y probablemente omita muchos puntos y eso también me gustaría compartirlo, como yo no siento que tenga una historia de memoria al pie de la letra, de hecho en este momento permitiré que vengan aquellas, o sea, como que voy a construir una rememoración de la vida de este personaje según como emane en este instante, ¿sí? No tengo nada planeado ni lo voy a pensar para decir, sino que me dejaré llevar, básicamente. Ese es el punto. Entonces, mm, esperen un momentico que yo quiero ambientar aquí algo. Seguro casi ni se notó, pero bueno, no importa. Prendí una luz que tengo ahí. Entonces, miren, eh, desde que tengo uso de razón, desde que tengo como esta capacidad de ser autoconsciente, de pensarme como existo, yo puedo darme cuenta que yo siempre fui muy consciente de que tenía un diálogo mental cargado de mucho miedo y de mucha negatividad. Recuerdo también que a veces le compartía esto a mis padres, pero obviamente ya he pasado de la etapa de juzgarles, ya quemé la etapa de ir a mi pasado, acordarme de eventos y acordarme para decirles que son culpables y que mueran quemados en la hoguera. Ya no es desde ese sentido, desde ese lugar, desde el que yo me atrevo como a compartir aquello que recuerdo que viví a través de ellos, pero no le quita que yo pueda ir a un evento, compartirlo como un recurso pedagógico precisamente porque algo que para ti es pasado es el presente de alguien.
o será el futuro de alguien. Por eso decimos que pasado y presente y futuro están sucediendo siempre ahora. No hay distinción, ¿ves? O sea, algo que yo viví, tú lo estás viviendo y alguien lo vivirá. Entonces, ¿dónde están ubicados? Y recuerdo que yo a veces les compartía pues mis sentires. Hay uno en específico, yo solía tener mucho miedo de que se entraran los ladrones a mi casa. Yo tendría por ahí unos 7, 8 años. No, estaría un poco más grande porque esto incluso fue después de que mi papá se fue de la casa cuando yo tenía como 11 años. Y a mí se me activó como mucho un miedo de sentirme insegura, como que no sentía que estaba protegida. Y yo le decía esto a mi mamá y pues obviamente mi mamá no tenía recursos para asumir que su hija está pensando que se van a meter los ladrones, ¿no? Entonces, claro, ¿yo qué hacía? Pues yo sentía una sensación de que no me escuchan, de que no me valoran, de que no me reconocen. Entonces, este mecanismo mental de interpretar la reacción de mi madre, la reacción de mi padre, es algo que nos ha acompañado desde que somos niños y que solo ya estando grandes es que es nuestra responsabilidad desenredar esos nudos que se convierten en nudos emocionales y que no nos permiten estar conectados y anclados al presente. Entonces, sin darnos cuenta, por eso se llama inconsciente, inconscientemente, seguimos anclados a cada uno de esos instantes donde la actitud de mamá, papá, amigos, profesores, cuidadores, programas de televisión, libros, me dolió, ¿no? Iba a decir me hirieron, pero no me hirieron, yo creí que me hirieron, sí, eso fue lo que interpreté. Yo veo esto que sucede, permítanme un momento que yo misma me desconcentro viendo la silla en la pantalla. Entonces, esto es algo de, ahorita lo puedo abrazar, es como que tengo mucha noción del sentido estético, no me quita la paz, o sea, no es como que, no sé cuál de los dos videos voy a subir porque estoy grabando en dos pantallas, en esta se ve más, en la que tengo acá al lado izquierdo, entonces es como que pues no, me voy a morir, ni me voy a juzgar, ni me voy a atacar ya, cuando no he podido grabar en lugares de mucha estética, no pasa nada, no me muero, pero está ahí, o sea, me acompaña, ¿no? Juego con ello, lo uso, lo disfruto. En fin, entonces, como no habían estos recursos de estos seres para acompañarnos desde el amor, que al final eso es lo que en últimas estamos buscando todos, sentirnos amados, sentirnos valorados, sentirnos queridos, respetados, cuidados, escuchados. Entonces, ese es el resumen de nuestra vida humana. Es un conglomerado de momentos presentes que no resultaron como yo quería, que no emanaron como yo quería, como yo imaginaba que debían ser. En el instante que se nos coló ese pensamiento, es como cuando enhebras un hilo en una aguja y empezamos a tejer los nudos de nuestra vida. Fíjense que estoy tratando de explicar algo que para mí es en experiencia algo ya tan simple que sin embargo sé que para llegar a esta simpleza debo pasar por lo complejo. Entonces lo complejo es que creo que tengo un pasado que me marcó y que me llenó de dolor. Entonces, ¿quién era yo? O sea, era una niña que solo escuchaba la voz del miedo en su mente, pero que yo no sabía que estaba escuchando la voz del miedo en mi mente. Y por supuesto, mis padres mucho menos lo sabían. Mis padres realmente no es que hayan sido unos seres buscadores de esta información, no ese fue mi caso en esta vida. En esta vida a mí me correspondió nacer en una familia donde prácticamente la buscadora o la primera buscadora, hablando del núcleo familiar primario, mamá, papá, hermano, fui yo. En mi núcleo familiar yo fui como esa primera buscadora, esa primera cuestionadora, esa primera que llegó y dijo, a ver, aquí qué está pasando, por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué reaccionamos, por qué tanto dolor, por qué tanta ira, por qué tanto odio. Entonces, claro, ¿en qué caí yo? En el sobreanálisis, ¿no? Era todo lo sobrepensaba. También recuerdo que yo tenía como un pensamiento constante de los otros hablan mal de mí, los otros no me quieren, tengo que esforzarme mucho para que me valoren. Y siempre hubo esta sensación de sobreesfuerzo, como tengo que sobreesforzarme para que me quieran, tengo que destacar, tengo que brillar, tengo que ser la mejor, tengo que ser la número uno, tengo siempre
y lo hablo y lo siento, por ejemplo, acá en el pecho, atiendo el sentir que emana, como les dije ahora, a veces cuando contamos nuestra historia personal emanan sensaciones, emanan emociones y las podemos sentir, las podemos atender en el momento y les hacemos espacio. Claro, me faltaba el aire. Entonces, como me estoy dejando sorprender yo misma por mi historia personal, al escuchar en vivo y en directo con ustedes lo que estoy diciendo, siempre me acompañó una constante de enfermedades respiratorias. Siempre hubo una sensación de me falta el aire, ¿no? Y me enfermaba de asma y me enfermé de rinitis. eh, Nací con el cordón umbilical enredado, entonces como que había toda una programación ya, un pensamiento instalado de, ay, vivir es muy duro, vivir es muy difícil, qué dolor vivir, qué falta de aire vivir. Entonces, miren, yo toqué niveles tan altos de odio, de rechazo a la vida, tan fuertes que por eso es que muchos de ustedes cuando hablábamos por Instagram o con los que he hablado de frente, me han expresado que a pesar de que la historia pueda ser distinta, sienten que siento lo que ustedes sienten. Y sí, es que aquellos humanos que hemos tenido la experiencia de conectar tan fuertemente con el dolor humano, con la miseria humana, con el desencanto humano, con la vida no tiene sentido. Entonces como que te hace un corazón tan grande y te hace un espacio tan grande que tú puedes incluir el dolor de todos. Tú dices, a mí me pasaba mucho y cada vez me pasa más que si tengo, por ejemplo, un cólico menstrual, pues yo no puedo evitar sentir como este es el dolor que sienten todas las personas por distintas razones. Alguien tiene ese dolor en el pecho, en la pierna, en el dedo, en la cabeza, en la frente, en un seno, en la cadera, en donde sea, dolor es dolor. Estamos unidos por las mismas cosas, a pesar de que el envase cambie, a pesar de que la emocionalidad cambie, estamos unidos por las mismas cosas. Entonces, siempre fui consciente, inconscientemente, del miedo y del dolor en mi vida. Siempre me hice preguntas muy existenciales desde muy chiquita y evidentemente mis padres no podían respondérmelas. Entonces, experimenté por muchos años como esa sensación de no soy entendida, no soy comprendida y siempre, o sea, hoy en día yo lo veo y lo entiendo. Claro, yo abracé pensamientos de separación en mi mente y yo me metí en mi mente. O sea, yo recuerdo haber vivido en abstracción total casi toda mi infancia. Recuerdo ver la vida como una película y era algo como, o sea, es que en realidad a veces es difícil para mí de poner en palabras como la intensidad del mundo interior que yo he tenido siempre ha sido muy marcada, o sea, no he querido evitar eso, he querido huir y no he podido y apenas ustedes, muchas y muchos son testigos de, de que yo pueda eh, compartir eh, lo que ha sido como mi experiencia interna, eh, compartirla, o sea, ponerla en palabras. Y sé que muchos de ustedes también han tenido realidades internas muy, muy cargadas de contenido y bueno, al final mi invitación es que cada uno se apropie de eso. Eso me llevó a mí, como les decía, a hacerme preguntas, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué mi mamá y mis papás se estresan? ¿Por qué viven preocupados? Yo todo lo veía, porque había pobreza, porque hay ricos, porque hay pobres, porque hay enfermos, porque hay miseria en el mundo, o sea, todo, todo, yo era exageradamente consciente, 100% consciente de todo. En este momento me está fallando la voz, me pongo esto para escucharme, pero se daña. Pero bueno, entonces estoy acá asumiendo vivo y en directo que las cosas no salgan como quieres, ¿cierto? Es como bueno, esto es lo que hay y le damos la bienvenida, lo aceptamos. Entonces, ah, siempre mucho dolor, siempre mucha inquietud, mucha insatisfacción, mucha imaginación, mucha fantasía. Yo recuerdo que yo podía durar
horas acostada en mi cama, fantaseando otra vida. Yo quería ser famosa, yo quería ser artista, yo quería ser una Beyoncé, yo quería ser una popstar, ¿no? Yo juraba que eso era la felicidad, que eso me iba a sacar de sentirme tan miserable. También tenía muy marcada la idea de tener pareja desde muy chiquita y me obsesionaba súper fácil, solamente fantaseando, o sea, solamente imaginando, y viví muchas películas mentales creadas por mí misma tenaces. También me inscribía en páginas de chats de estos de Latin Chat y cosas así. No me acuerdo ya los nombres, pero muchos de ustedes sabrán que esas páginas donde uno creaba un usuario y yo me inventaba un personaje, o sea, yo inventaba que yo era alguien más. Era siempre esta sensación de yo no querer ser yo, qué asco ser yo, qué asco mi vida, qué pereza ser Melissa, odio a Melissa, o sea, yo odiaba a este personaje con todo mi ser. Entonces siempre hubo una tendencia a la autodestrucción. Ya ahora que miro hacia atrás, ya desde muy niña yo comía hasta quedar enferma, comía hasta que me doliera el estómago, comía hasta que me dieran ganas de vomitar, siempre un ataque, un ataque, un ataque. Entonces, fíjense que acá quiero decir algo. Cada aspecto que te he compartido en el cual tú te puedes ver, ubicar, vamos por favor a recordar que no tenemos que juzgarnos y que esta experiencia, tal y como la estoy viviendo en este momento, es perfecta para lo que yo tengo que aprender. Y si no has visto, eh, creo que es dos videos anteriores a este, donde yo les hablaba de que la vida es un proceso, no, miento, esto se lo subí a Instagram en un reel, donde les decía que la vida es un proceso que no concluye. Entonces, cuando yo me ubiqué, por ejemplo, en ser consciente de que yo tenía un tema con la comida, él todavía emana y emerge en mí. O sea, si yo bajo la guardia de mi autoobservación, de sentirme, de atenderme, de escucharme, por supuesto que mi mecanismo inconsciente emerge. O sea, cuando menos pienso me veo comiendo a tal punto de quedar enferma, indigestada. Pero entonces, ¿cuál es el condimento que yo le he puesto a mis patrones, a mis inconsciencias, a mi actuar no amoroso? Pues amarlo, amarme, no juzgarme, acompañarme ahí, aceptarme ahí, darme la mano, porque esa es una de las bases de las enseñanzas que yo quiero traer, y es que poder hablar abiertamente de cada proceso humano sin sentir que es correcto, incorrecto, y que tengo que hacer algo desesperadamente para cambiarlo, para mejorarlo, para que sea distinto. O sea, fíjense que esa es básicamente la invitación. No tengo que eh, corregir esto ya, en lo absoluto. O sea, la mirada que emerge cuando soy consciente no es voy a corregir esto ya, porque esa es la típica mirada, esa es la típica mirada de la gran mayoría de programas que nos encontramos en Internet, que son experiencias necesarias, pero si para ti ya fueron necesarias, entonces probablemente por eso llegas ya a este tipo, a este otro tipo de información que te dice, ya basta, ya llevas muchos años queriendo tratar de corregirte, de arreglar, y te has dado cuenta que esa no ha sido la manera. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado normalmente en nuestras experiencias de vida? Amarnos primero aquí donde estamos. Acepto que no me acepto, acepto que no me amo, acepto que me odio, acepto que odio mi pasado, acepto que odio como soy, acepto que odio mi cuerpo. Entonces, también tejiéndolo a esta palabra que acabo de mencionar, siempre hubo un tema del cuerpo muy fuerte, o sea, siempre me veía en el espejo hasta más no poder, me encontraba el último detalle, la última peca, la última mancha, o sea, yo justamente estaba recordando esta semana que, o sea, gracias a Dios y a mi disposición de sanar estos pensamientos, que sanar significa perdonar, no significa que no vengan, perdonar es que ya no me los voy a creer, perdonar es que ya no los voy a alimentar, perdonar es que si él vuelve, porque ellos vuelven, los voy a mirar y voy a tener esa fortaleza, no como cuerpo, sino como conciencia que observa y decir, no voy a pensar así más de mí. Esto no es la manera que yo merezco pensar sobre mí. Yo ya les he compartido en muchas ocasiones que
que pues yo he sido y fui una devota estudiante de un curso de milagros. Yo considero que lo más importante del curso, que la teoría es fundamental para que entiendas qué es lo que te están enseñando, pero la práctica meditativa a la que te lleva también es vital y a lo mejor apenas ahora es que estoy comprendiendo lo importante que fue para mí aquietarme tantas veces y hubo un momento de mi vida donde lo hice muchísimo, días que dedicaba a simplemente silenciarme y a observar mi mente e incluso a escribir los pensamientos en un cuaderno para darme cuenta todas las barbaridades que pensaba de mí. Tengamos cuidado con la comparación porque, o sea, yo por eso he tenido como recelo de compartir mi proceso individual, porque es un juicio que emana de mi propio ego, porque yo sé que igual como yo deben haber un montón de personas con seguridad que han vivido experiencias, sino iguales, muy similares, y están quienes tal vez lo han vivido opuesto. Es la única diferencia, o lo han vivido igual o lo han vivido opuesto. Pero a mí, por decir, el condimento de la soledad ha sido muy fuerte en mi vida, o sea, como que si yo pudiera juntar todos los periodos de mi vida que he tenido que estar como muy cerca a la soledad, han sido muchísimos. Y es en esa soledad donde yo he podido adentrarme mucho en mí y profundizar y darme cuenta que la vida tiene un sentido muchísimo más trascendental que esa programación colectiva que por los tiempos en los que estamos nos hemos creado y nos hemos creído. Yo viví una fase donde yo quería cirugías, yo quería tener mi cuerpo no sé cómo, y si bien yo respeto de todo corazón esto, yo también ya he sentido un llamado muy fuerte de hablar de estos temas. ¿Para, para qué y para quién? Para quien necesita escuchar que le digan ya esto porque ya no quiere seguir ahí, porque si yo sigo alimentando la condescendencia, eh, en el sentido de que está bien que quieras esto, pero también hay esto. Entonces ya yo me paro acá y yo digo, está bien si te quieres quedar acá y vamos a respetar a quien esté aquí, pero es que está esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo? Se puede llegar a un punto donde el cuerpo ya no sea como mi obsesión, donde alimente y fortalezca la sensación y el pensamiento de que yo soy más que un cuerpo. Claro que sí. Ahora, insisto, eso no significa que no vengan pensamientos, pero si yo hago un trabajo devocional y esto, por ejemplo, yo también debo decir que yo lo he hecho de la mano de Dios, yo lo he hecho de la mano de la divinidad, de la inteligencia invisible. O sea, si yo hubiera hecho esto sola por mí misma, yo no lo hubiera podido hacer. Fue más bien un momento de mi vida donde ya desde muy pequeña, a pesar de que yo iba a la iglesia y no me gustaba, yo sentía que había algo en todo de verdad. O sea, como que de todas formas yo sí tuve siempre como una sensación de que hay un algo, hay un qué que se hace cargo. No entendía cómo era que funcionaba, no entendía nada de eso, pero ¿no? Me llamaba la atención. Incluso estuve en grupos de juveniles, incluso una época que quise practicar la castidad, porque también tenía muy marcada toda esta creencia de pues, ser pecaminosa, de que pecado, de que esto está bien, esto está mal. Entonces, cuando uno va como rompiendo todos esos anillos de creencias y va saliendo de ahí, la única manera de entender esto de lo que yo estoy hablando y que muchos seres humanos hablan es vivirlo, porque si no, no lo entiendes. Entonces, claro, hay un mundo más allá de, por ejemplo, yo que nací en la cultura de Medellín, donde está el típico concepto de narcocultura, narcobelleza, donde la gran mayoría de hombres tienen insertados el chip de que tienen que tener plata para ser valiosos y tener los carros y las casas y las opulencias, y ese es como el autoconcepto de yo valgo es por esto, del que tenga X ropa de marca o si no es eso, entonces es la vida social y bueno, todo es hacia afuera, ¿no? Esto es un estilo de vida siempre hacia afuera, donde no se alimenta el espíritu, no se alimenta la autoconciencia, no se alimenta qué es ser, sino que es un hacer constante, ¿no? Y es un cuerpo que hace todo el tiempo, pero que por dentro se está sintiendo súper miserable y que para sentirme mejor busco en la forma, una forma que nunca jamás logra llenarme. Y bueno, eso es un círculo vicioso y eso es un laberinto que nunca termina.
Eso en cuanto a los hombres. En cuanto a las mujeres, habrá una generalidad de tener unos senos muy grandes, una cola muy grande, una cintura pequeña, o unos super músculos. En fin, o sea, sabemos que en el mundo, dependiendo de donde sea, tenemos unos estereotipos de belleza y eso nos limita y eso nos condiciona y eso se nos mete en la cabeza como cual virus de yo tengo que llegar a verme así, yo tengo que llegar a tener el cuerpo no sé cómo. Y es tan agotador que a menos que lo cuestiones, vas a quedarte ahí. Vean, una de las cosas que yo recuerdo es que cuando yo me salí de la universidad, yo ya les he contado que yo llegué a casi octavo semestre de psicología, incluso me salí después de que hice la promesa, que la promesa es como para que tú puedas atender personas. Em, yo recuerdo, lo primero que recuerdo cuando me salí de la universidad es que pasaban los días, yo ya me estaba agobiando de la obsesión que tenía por el cuerpo, o sea, yo llegué a niveles muy, muy altos, muy extremos, o sea, yo no lo puedo explicar, pero era un pensamiento que no se iba, o sea, era un pensamiento que estaba día y noche, la voz del ego estaba completamente alimentada por mí y era como que los descansos con mis amigas era hablar de cirujanos, de métodos, de dietas y eso lo empecé a hacer desde que estaba en el colegio, como en octavo, noveno, y eso se fue hasta la universidad, o sea, que estamos hablando de por ahí, no sé, por ahí 5 o 7 años de mi vida dedicada a eso. Y cuando me salgo de la universidad pasaban los días. Yo estaba disfrutando mucho el no tener que madrugar, no preocuparme por tareas, por nada. Y de repente, no sé, veía el calendario, habían pasado 12 días y yo no había pensado en el cuerpo. Pues o como que eso fue algo muy loco. Era como que me di cuenta de que los pensamientos son como plantas que crecen según yo los alimente y que los pensamientos finalmente son como, digamos, algunas plagas en la naturaleza que si crecen, obviamente todo tiene un propósito y cuando algo crece demasiado, precisamente está invitándome a que lo mire. Esa es la paradoja, o sea, la aparente contradicción y es, pues si la maleza creció demasiado, pues alguna función tiene y si es una maleza que le va a hacer daño al entorno, pues hay que mirarla, hay que atenderla, algo habrá que hacer. Entonces, los pensamientos son como algo que yo alimento y al final uno cuando llega a estas comprensiones de que la mente es una herramienta increíblemente poderosa y que mente es lo que somos, mente creadora, entonces sin darme cuenta, inconscientemente me di cuenta de que yo no estaba pensando tanto en el cuerpo. Pero, a pesar de que disfruté esa época y la saboreé, después conseguí una pareja que realimentó, reactivó en mí, y esto no fue culpa de él, esto fue, o sea, yo lo acepté. Entonces, esta pareja estaba obsesionado por, no sé, las mujeres que tuvieran cola grande, piernas tonificadas. Entonces, claro, si tú estás con tu mente débil, si tú crees por toda la programación que tienes, porque te comiste el cuento de que tú vales es por ser un pedazo de carne. Entonces, si te consigues X o Y pareja que tiene X o Y pensamientos, tú te los vas a creer. Y no solo eso, como tienes miedo de estar sola o solo y quieres el amor de esta persona como sea, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a caer en hacer lo que esa persona quiere y vas a vivir como esa persona piensa, ya sea que te diga o no te diga, porque a veces no te dicen directamente, pero tú empiezas a hacer toda una lectura desde tu mente, te creas todo tu fantasyland, todas tus ilusiones, porque como no estábamos presentes, como no vivimos en el presente, sino que siempre estamos en otros mundos, en Narnia, pero nunca acá. Entonces, como me siento solo, pero no me doy cuenta que me siento solo, no me atiendo, no atiendo mi soledad, entonces te doy todo de mí y hago lo que tú quieres. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Te pierdes. Como hay muchas maneras de perderse, yo me he perdido de miles de maneras. Haberme perdido en una relación de pareja, pues también ha sido una de mis experiencias. Entonces, bueno, ya con esta persona yo toco fondo. Yo de repente un día me miro al espejo y me doy cuenta de que yo qué estoy haciendo con mi vida. Y ustedes, esto en serio a mí me pareció súper chistoso porque cuando esa persona me conoció, yo estaba piernona, nalgona, pero yo digamos que a lo largo de mi vida siempre fui muy flaquita. Pero hubo una época que me puse troza y así como las nalgas grandes porque me metí al gimnasio y empecé a entrenar y tomaba proteína y tomaba bla, bla. O sea, tuve una época así que quería ser fit. Y es muy chistoso porque esa persona me conoció así.
Y bueno, al final le encantaba, pero no era suficiente. De alguna manera yo percibía por las chicas que veía en Instagram, entonces yo como que, ay, pucha, yo tengo que llegar a ser así, si no él me va a dejar de querer, se va a ir de mi lado, se va a ir con otra. Y, y un día, no sé, ya de la desesperación, yo estando dentro de esa relación, yo empecé ya a tomar conciencia de que era que yo no me quería, yo no me valoraba, yo no sabía estar conmigo, yo no disfrutaba mi compañía, mi mente estaba, o sea, cuando la mente de nosotros no está en Dios, en el amor, obviamente para quien no está familiarizado con esto, puede que esto no tenga nada de sentido, pero bueno, ¿qué importa? O sea, el caso es que ahora que yo ya sé que la mente puede estar en un estado de paz y que simplemente ahora a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que pierdo ese estado de paz, pero yo ya lo probé, yo ya lo saboreé y de alguna manera todos hemos saboreado estados de paz, así sea usando sustancias, es como que el humano, el ser humano sabe que hay un estado distinto al estado de conflicto, de drama, de sufrimiento, pero es parte de la experiencia vivir eso, o sea, es parte de la separación vivir el contraste y vivir el sufrimiento y vivir el no merecimiento y vivir el que no nos queramos y vivir las relaciones que llamamos tóxicas. Todo es absolutamente perfecto y necesario, pero no es para siempre. Entonces, cuando ya nos vamos dando cuenta de que no es para siempre, el curso de milagros por ahí lo nombra como que eventualmente nos vamos a saturar, pues yo me empecé a saturar. Yo me empecé a saturar y empezaron a venir a mí como ganas de buscar información. Yo acá me salté una gran parte de la historia, que fue una experiencia que nosotros vivimos en mi familia y básicamente me llevó como a, o sea, me llevó a preguntarme cuál es el sentido de la vida y por qué de verdad pasan las cosas. Es como que yo ya me había preguntado muchas cosas, pero este episodio que nosotros vivimos, pues marcó todavía más un antes y un después. Y fue eso lo que me llevó a sumergirme, a profundizar, a ahondar en por qué estaba pasando eso. Y cuando nosotros vivimos eso, eh, ahí fue que yo conozco a este chico. Entonces, claro, yo estaba sumida en el dolor porque yo, o sea, para mí se me derrumbó mi mundo, ¿no? O sea, eso fue, todos hemos vivido algo así, donde se borra todo lo que has construido, todo tu castillo y absolutamente nada tenía sentido, aunque yo ya había vivido muchos episodios y momentos donde definitivamente la vida no tiene sentido. Y eso me llevó a leer información. La primera información que me llegó fue de Borja Vilaseca. Yo no me acuerdo ahora Borja Vilaseca, yo cómo lo encontré. Y por Borja encontré a Gerardo Schmedlin y empecé a leer a Gerardo Schmedlin. Y Gerardo Schmedlin tiene un módulo que se llama el módulo de la aceptología. Y ahí fue donde se empezó a sembrar una gran conciencia en mi mente que yo quería aprender a aceptar las cosas así no supiera cómo se aceptaban. Entonces, cuando ya yo me doy cuenta que, que yo puedo aceptar las cosas, pero que obviamente no las podía aceptar ahí mismo, em, yo me di cuenta que a lo largo de mi vida a mí me había gustado la filosofía, a mí me había gustado reflexionar, pero yo muchas veces oculté ese gusto de la reflexión por ser solo un cuerpo. O sea, yo tenía un condicionamiento de que o tú eres linda o tú eres inteligente, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces, eso estaba muy marcado en mí. Y con este chico, yo veía que sí, que yo esa parte de cuestionar, de preguntar, la tenía que esconder porque de pronto él, cuando ya empezábamos a profundizar, no le gustaba o se sentía incómodo. Entonces yo más bien me cambiaba, me modificaba. O sea, siempre es esa energía de, ay no, si soy yo, se va. Si soy yo, me cambia por otra. O sea, siempre ese pensamiento. Y ya estando dentro de la relación, esa parte de mí ya era como que estaba tocando la puerta, o sea, como que, Melissa, o sea, esta parte de nosotros tiene que salir porque nos vamos a morir ahogadas. Y yo estando con este chico tuve una torsión ovárica, o sea que mi ovario se torció en sí mismo. Fue el cólico y el dolor más grande que yo sentí en mi vida. O sea, yo creo que eso ha sido un dolor impresionante. Hasta morfina me tuvieron que dar, me pusieron a firmar un papel. Y hoy en día, pues yo lo miro y yo decía, claro, yo estaba pasando por encima de mí misma, pero a niveles.
infrahumanos. Y yo sé que muchos y muchas de ustedes se van a identificar y saben lo que es uno perder la dignidad, pero hasta el piso, o sea, experta en perder la dignidad, nivel Dios. Y a lo largo de mi vida lo viví muchísimas veces con muchos chicos y de muchas formas, sino que es que ya les digo, o sea, en verdad yo recién cumplí 29 años, pero yo les soy muy sincera, o sea, yo cuando miro mi vida, yo he vivido tantas cosas que este video pues va a durar 40 minutos, ya vamos en 35 y tengo mucho para contar, o sea, hay mucha tela para contar. El caso es que para ir cerrando esta historia como por este lado, por este capítulo, pues ya yo ahí empiezo a leer de todo, o sea, la cábala, el poder de la hora. A través de este chico yo conozco un ser que me abre la mente, pero nivel Dios, me hizo la carta astral. Eso ahí me empezó a revelar unos códigos que yo no entendía un carajo, pero yo sentía, o sea, yo no entendía, pero yo sentía, yo decía, era como un orgasmo así vital, como algo que me daba vida, aunque no lo entendiera. Claro, ahí pasó un tiempo donde iba, venía, sabía que tenía que empezar a aprender a amarme, aprender a estar conmigo, pero igual volvía y viví esa típica relación de volvemos, terminamos. Y además, en esta época fue donde yo ya les he compartido en otros videos que yo toqué fondo con alcohol, con drogas, con fiesta, o sea, yo estaba completamente desconectada de mi ser y yo estaba dedicada a evadir mi realidad, o sea, yo solo quería evadir mi realidad, yo no quería sentir lo que estaba sintiendo, yo no quería hacerme cargo, yo no quería abrazarlo, yo no quería nada que ver conmigo misma, o sea, lo que fuera con tal de no estar conmigo y con tal de no sentir lo que sentía. Entonces, ya saturada por ese dolor, ya ese dolor me tenía ahogada, empiezas a Melissa a buscar, ¿no? Me abro a terapias, voy donde una persona que era un cuántico, o sea, ustedes no se imaginan, así la mega búsqueda que se me olvida, o sea, yo empecé a leer el libro tibetano de los muertos, yo empecé a leer a Krishnamurti, a Muji, a de todo lo que se me atravesaba, Osho, se me pueden escapar infinidad de autores, de libros, y bueno, hay algo que yo siempre desde muy chiquitita leía mucho, siempre, pero por muchos años dejé de leer. Estando en esa relación es que emana otra vez esa Melissa y yo me acuerdo que este chico estaba como friqueado porque, o sea, como que ya te la pasas leyendo y yo era como que, claro, estoy buscando respuestas. Bueno, total que yo empiezo a cambiar dentro de la relación, yo empecé a experimentar esto, chicas y chicos, de no me gusta ya quién eres, no me gusta cómo eres. Entonces, claro, yo era siempre que emanaban de él esos pensamientos, hoy en día lo veo y yo sabía que era yo misma hablándome a través de él, como que si ya estaba dispuesta a trascender ese nivel de conciencia. Claro, a veces yo cedía ante él y volvía a ser entonces como yo, como él creía o como él quería que yo fuera, pero ya después llega un punto donde es insostenible. Como les digo, esto se va a ir para otro video, esto queda muy largo. Y este chico precisamente me presentó una institución que queda en Medellín que se llama Escuela de Metasofrología Cuántica. Y a mí no se me olvida que él se tardó como 6 meses en decirme que ese lugar existía. Yo tuve la oportunidad de vivir aquella vez con él en el campo, era una casa hermosa. Ahí conectándome con la naturaleza tuve muchas revelaciones, muchas sensaciones. Yo aquí me salté completamente mi experiencia con un diagnóstico de enfermedad mental, psiquiátrica, medicación, o sea, ya les digo, o sea, como que viví tantas cosas al mismo tiempo que me queda corta contarlas. Pero ahí tuve muchas revelaciones y el caso es que este chico me dice, cuando yo te diga que este lugar existe, tú y yo vamos a terminar. O sea, qué chistoso como en el fondo de su ser él sentía que yo ya estaba decidida a pasar de un nivel de conciencia que a lo mejor él no estaba listo. Total que ya para finalizar, como les dije, ya se me está acabando el tiempo. Eh, esa relación finalmente se acabó. Y ahí finalmente se abre un antes y un después de 180 grados para mí, en donde han habido subidas y bajadas, pero que finalmente, o sea, a sol de hoy, pues yo puedo saber y sentir que cuando yo sufro es porque yo quiero y porque me estoy creyendo pensamientos y porque estoy negando el presente y porque estoy queriendo más de lo que ya es todo y porque estoy queriendo más de lo que ya es. Así de simple. O sea, en cierta medida el presente no nos basta y nunca nos gusta y siempre estamos huyendo de él. Entonces, ya cuando tú al menos tomas conciencia de eso, ya eso es otro nivel. O sea, al menos ya yo sé que está este juego mental, este laberinto mental de querer que las cosas sean distintas a como son. Y bueno, esto ha sido todo por este video, como compartiéndoles un poco de mi experiencia personal.
Eh, Hay mucha tela para cortar. En el video anterior les dije que yo siempre sentía un rechazo de hablar de mi vida personal porque hay mucho en serio. Pero bueno, espero que esto les sirva para algo, para perdonarse, para amarse, para darse cuenta que no están solos y solas, para lo que sea que les pueda servir. Acá me comparto mi ser, comparto partes de mí que son ya parte de mi pasado, pero que están en mí, que han sido abrazadas, han sido amadas, aceptadas y que yo también puedo ya amar y abrazar estas partes en otros. O sea, lo bonito es cuando tú abrazas tu pasado y ya no quieres esconder nada y ya no te avergüenzas. Entonces, cuando alguien viene en ese mismo lugar, tú lo puedes ver con ojos de compasión y saber y sentir que yo sé lo que se siente porque yo he estado ahí. Y finalmente esa es la idea, que nos conectemos con el amor, con A mayúscula, amor incondicional, el amor que está dentro de ti, que emana de ti, que viene de adentro. Bueno, recuerden que este es árboldevenus.tv. Yo simplemente comparto acá mi propio viaje personal, mis propios autodescubrimientos y ya está. Nada más. Los quiero y las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.